Entonces una campaña que no usaron, dejaron un stock que con los años terminó venciéndose y tenía como 5 años que ya se había vencido el mismo producto. Pero se usó en el niño y el niño sobrevivió, salió adelante, ya, gracias a Dios. Al tiempo se presentó un paciente adulto, un paciente que entró para una cirugía de hombro, sin ninguna enfermedad, un hombre sano. Gordito sí, pero no tan gordito, sino más que todo así, no tenía mucho cuellito así, todos los músculos esternocleidomastoides así cortito, pero no tenía más nada. Lamentablemente presentó esta complicación. Para un paciente adulto necesitaríamos como 30 frascos, porque vienen en frascos, para que el paciente sobreviva a esta complicación. En el hospital teníamos 3, con 3 sí son nada, y lamentablemente el paciente falleció. ¿Se utiliza mucho? ¿Ah? ¿Se utiliza mucho las anestesias? Todos los días. Todos los días los pacientes son sometidos a anestesia general. Todos los días. Y se ocupan esas drogas. ¿Cómo le explica usted a la esposa que presentó esa complicación? Obviamente se le da la explicación, pero uno siempre como familiar no puede aceptar lo que no se haya podido hacer más. Pero por así de difícil es esa patología. Como le digo, lo más duro de todo esto es que no tenemos el medicamento. En el hospital nosotros tenemos como 60 frascos, pero a raíz de esa complicación que tuvimos, nosotros pusimos nuestro dinero y trajimos de contrabando de Brasil y tenemos ahí, bueno, nuestro tesoro. Pero imagínense los lugares que no hay, tantos hospitales públicos que tenemos aquí en Santa Cruz. No es frecuente, pero cuando se presenta, al no haber la cura, es mortal. Entonces, para que conozcan un poquito más de eso, va a ser un tema de investigación, ¿ya? Para todo el grupo. Solo para uno. Un grupo. Para un grupo. Van a salir como 8 grupos, ¿no? Para uno de ellos le va a tocar ese tema. ¿Ya? Ya. Historia familiar. Lo que ya les dije, hipertermia maligna, hay que preguntar. Hay historias de alcohol, drogas, ¿no? Tabaco, ¿no? ¿Por qué? Porque al conocer esos hábitos a nosotros nos va a indicar si el paciente yo voy a necesitar mayor dosis de anestésicos o menor. Porque un paciente que es consumidor de drogas significa, por ende, no sé si se sobreentiende, que voy a necesitar mayor dosis de todos mis anestésicos para conseguir que ese paciente se duerma. ¿No? A diferencia de uno que no toma alcohol, que no fuma, que nada, no tiene ningún hábito, entonces con las dosis habituales o menor dosis significa que yo voy a conseguir que se duerma o mantenga sedado. Aquí lo que les decía del examen físico, ¿qué me importa? Cabeza, cuello, cavidad oral, mayapata, ¿ya? Y es lo que les decía. La distancia kilometroniana, que es lo que decía su compañera, del mentón a la tiroides, tiene que haber más de 6 centímetros para indicarme, o 4 o 5 dedos, para indicarme que no voy a tener dificultad para intubar. Le pido al paciente, por supuesto, que extienda el cuello y mido. Si hay más de 6 centímetros o 5 dedos, significa que no voy a tener dificultad. Pero si yo le pido que entienda y solo tengo esto, me va a costar intubar. ¿Ya? Más adelante lo vamos a ver cuáles son los predictores de viaje de edificio. Dientes rotos o ausentes también pueden intubar, ¿ya? O pacientes que tienen dificultad para movilizar la columna. Por ejemplo, si yo le digo al paciente extienda el cuello, pero resulta que tiene alguna artrosis o algo y lo único que puede hacer es esta posición. Hay gente que es así, está echada en la cama, uno le quita la cabecera y el paciente sigue así con el cuello rígido, no puede extender, no puede echarse, no puede nada. Entonces significa que voy a tener dificultad para intubar. Aquí está. Tienen que saberse como el Padre Nuestro en la tabla. ¿Cómo se va
evalúa? Yo le pido, venga usted, yo le pido al paciente, aquí abajo nomás, pero va a hacer lo que yo le digo. Yo le pido al paciente que abra la boca, que saque la lengua y que diga A. Así se evalúa el Mayampati. Vamos. Primero para mí, para que yo vea, pregunte a sus compañeros que saque la lengua. A. Lo más grande que pueda, diga A. Ya. Ahora para allá. Diga, abra la boca, saque la lengua. Diga, saque la lengua, diga A. Entonces, su compañero Tiene clase. ¿ah? Tiene clase 2. Porque se ve parado hablando las pausas y se ve la ócula. Clase 1 cuando veo los pilares también. Clase 3 cuando solo veo la base de la ócula. O sea, esta es la ócula, ¿no? Es como una campanita. En él, cuando dice, si él abre la boca, solo se ve esta parte, la base, como dice él. Pero por eso es que tenemos que decirle, diga A. Y al decir A, ya su campanita, su ócula subió, entonces ya pude verla completamente. En cambio, en el Mayampati 3, solo veo esta parte. No puedo ver la punta de la ócula, solo la base. Que al decirle, diga A, solo veo esta base, no veo la puntita. Y base 4 es cuando solo veo el paladar duro, no veo ni siquiera la base de la ócula, no veo nada. Significa que la apertura bucal es de unos 2 centímetros, no es más. Se lo voy a preguntar, primer parcial, segundo parcial, examen final. Por favor, no me decepcionen. Yo les voy a preguntar, paciente ya que se tuvo accidente de tránsito, llegó al hospital, le hicimos laboratorios normales, le hicimos una radiografía de miembros inferiores y hay una fractura en el tobillo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ah? ¿Quién estuvo atento? Se lo dije. Fractura del tobillo. Fractura del tobillo derecho, ese es el diagnóstico. Le hago la evaluación de Mayampati y resulta que solo veo el paladar duro. ¿Qué clasificación? Clase 4. Ya van 2, si te responden bien. Bueno, tengo que pedir los laboratorios. ¿Ya? Laboratorios dentro de los parámetros normales para cirugía programada. Cirugía, ¿sabe la diferencia entre urgencia y emergencia? Sí. ¿Qué es una urgencia? No puede esperar. Que puede esperar. O sea, necesita operarse, pero puede esperar. Sí. Entonces, cirugía de urgencia tenemos chance de mejorar todos los laboratorios. Cirugía de emergencia significa que el paciente está en un riesgo de vida y como esté, el paciente debe entrar a cirugía. Así esté con una hemoglobina de 5 o de 4, pero necesita operarse ya. Entonces, ahí por supuesto que obviamos todos los controles, o sea, obviamos que los laboratorios estén dentro de lo normal, ¿no? Doctora, ¿qué laboratorio sí o sí tiene que estar normal a la hora de entrar a cirugía de emergencia? Emergencia. Sí. Emergencia, ninguno. Puede entrarse hasta libre sin laboratorio. Significa que el paciente es un riesgo de vida y tiene que operarse ya por usted. Emergencia. Emergencia. Sí necesitan de sangre. ¿Ah? Sí necesitan de sangre durante la cirugía. Se pide. Se pide. Se pide. Si el paciente llega sin familiares, sin nada y no sabe su tipo de... Firma el cirujano, está con él. Lo único que podemos decir que se toma de muestra es ¿cómo se llama? El tipo sanguíneo. Es lo único que se pide. Y una gasometría arterial donde podemos ver todos los laboratorios para tener una idea que por supuesto van a llegar cuando el paciente ya se esté operando y cuando llegue ya nosotros vemos qué correcciones tenemos que hacer para mejorar todo el medio interno del paciente. ¿No? Entonces la entrevista tiene que ser organizado y sin prisa. Tiene que servir para tranquilizar al paciente, para informarle sobre esto que les avisaba hace rato, ¿no?
las horas de ayuno. El paciente tiene que estar sin comer sólidos 8 horas. Si es un paciente adulto. Pacientes lactantes menores, ¿no?, que son niños que toman leche materna en su gran mayoría, 2 a 3 horas. Y los niños que ya toman leche de fórmula, que la leche de fórmula se considera un alimento sólido, tienen que tener más horas, unas 6 horas de ayuno. Lactantes mayores que ya consumen, ya comen, ¿no?, ya comen alimentos sólidos, tienen que tener 6 horas de ayuno. ¿Ya? Pues los niños cuestan mucho, por eso que siempre se trata de dar prioridad que los primeros que se operen sean niños, ¿no?, para evitar el tiempo prolongado en ayuno. Y aquí está el otro Padre Nuestro, la clasificación del ASA, que es para ver el estado físico del paciente. ASA 1, paciente sano, no tiene nada, ninguna enfermedad. Estaba en la calle, un paciente joven, lo choca un auto, pero viene porque lo choca un auto, lo traen al hospital, le hacemos los laboratorios, la radiografía, tiene una fractura de tobillo. Nada más, no es hipertenso, no es nada. ASA 1. Ese mismo paciente que está atropellado, que fue atropellado y que está con fractura de tobillo, pero resulta que es hipertenso. Toma enalapril, está controlado, no ha tenido ninguna complicación por su hipertensión, ASA 2, donde tiene un proceso sistémico leve. ASA 3, este mismo paciente, pero resulta que es hipertenso, pero hace 6 meses tuvo un ACV hemorrágico y quedó con hemiparesia facio-braquio-crural izquierda, pero hizo fisioterapia y recuperó la movilidad de su cuerpo. ¿Qué significa? Que tiene un proceso sistémico grave que lo limita, sí, porque no puede hacer ciertas actividades, pero no lo incapacita, porque si inicialmente no podía mover la mitad de su cuerpo, posteriormente con la fisioterapia él pudo movilizar sus 4 extremidades. Entonces no está incapacitado, que eso es lo que lo diferencia del ASA 4. El ASA 4 sí está incapacitado. El ASA 4, entonces podríamos decir que este mismo paciente hipertenso que tuvo su ACV y quedó así con la hemiparesia hasta este momento. Está postrado, está incapacitado, no logra levantarse. Esa es la diferencia entre el ASA 3 y 4. ¿Ya? Y el ASA 5 es un paciente, ¿ya?, que está mal, está entubado, está séptico, está con uso de drogas vasoactivas, está en terapia intensiva o tal vez en emergencia, y se opere o no se opere, hay muchas probabilidades que en las 24 horas siguientes muera, porque está realmente mal. Pero se hace como un último salvataje, más que todo para calmar a la familia, ¿no?, para que no digan que no se hizo lo necesario por su paciente. Esto se tiene que saber de memoria, ¿ya? Yo les voy a preguntar, así como está aquí descrito, y ustedes me tienen que decir a qué categoría corresponde. Este paciente que tiene la fractura de tobillo, que es Mallampati 4, viene, es hipertenso, tuvo un ACV hace un año, pero con fisioterapia recuperó la movilidad de sus 4 extremidades, ahorita no tiene nada. ¿Qué ASA es? 3. 4 incapacita, no se olviden. Incapacita quiere decir que está postrado el paciente, no se levanta, esa es la diferencia. Ahora, esto tienen que anotarse también aparte, no está aquí, ¿ya?, pero no está en ninguna tabla en sí de ASA, pero tienen que saber. Los niños, las embarazadas y los ancianos
ancianos, ¿ya? Aunque no tengan ninguna enfermedad, ¿ya? Y sean pacientes sanos, se consideran hasta 2. Porque los niños y los ancianos son los extremos de la vida. Y las embarazadas son un binomio. ¿No ves? Está la madre y está el bebé. Entonces, por más que sean pacientes sanos, entran en la categoría 2. Porque ya sea que estén en los extremos de la vida o que sean embarazadas por el binomio madre-hijo, los clasifica en esta categoría de sistémico leve. ¿Ya? ¿De qué hasta qué edad los niños? Entonces, ¿Hasta qué edad los niños? niños, hasta que ya entran en la edad adulta, pues, ¿no? Niños, estamos hablando 13 años, 11 meses, 29 días. ¿Quién me va a preguntar algo? Yo me preguntar sobre igual la edad de los ancianos, ¿qué parte ya se puede clasificar? 60 años. 60 años. Entonces, eso no se olvide, ¿ya? Niños, ancianos y embarazadas hasta 2, ¿ya? Aunque sean pacientes sanos. No se olvide que lo diferencia del 3 al 4 el hecho que el paciente esté incapacitado, ¿ya? El 3 tal vez estuvo incapacitado, pero actualmente no lo está. Pero en el 4 ya estamos hablando de un paciente postrado, ¿ya? No se levanta. No se mueve, que alguna parte de su cuerpo no mueve, ¿ya? Eso. Doctora, ¿y hay algunas restricciones en la cirugía entre ASA 1 y ASA 3? No te entendí. O sea, ¿va a ser diferente en un paciente con ASA 2 o un ASA 4 durante la cirugía? O sea, ¿hace diferente procedimiento? Procedimiento como tal, no. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un ASA 4, un paciente postrado, que no se mueve, aunque él me escuche, me entienda todo, ¿ustedes creen que yo le voy a poder hacer la anestesia raquídea? Y aunque sea una fractura de tobillo, y tendría que hacerle la anestesia raquídea si el paciente fuera un ASA 1 o 2, ya hacer un ASA 4, no puedo yo hacerle la anestesia raquídea. Entonces voy a tener que intubarlo, voy a tener que hacer anestesia general. Cambia la dosis, cambia los medicamentos, porque si ese paciente que está postrado está con drogas vasoactivas, yo no voy a poder usar medicamentos que causen hipotensión en él. Tengo que cambiar mis medicamentos. ¿Y pacientes Renales. ¿En qué categoría entran? Dependiendo de su estado. Si es un paciente que camina, que no tiene ninguna dificultad para movilizarse, dependiendo de la alteración también de sus laboratorios, por ahí está con una creatinina de 10, entonces podría entrar en esta categoría de 3. Usted tiene una enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no lo incapacita. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse cuando ustedes lean el caso clínico. ¿Está postrado este paciente? ¿Está incapacitado o no? Entonces, partiendo de ahí ustedes van a ver. A ver, está incapacitado, pero está consciente, está lúcido, todavía él entiende, responde, contesta, está orientado en tiempo, espacio, persona. Pero ¿será que se va a poder sentar para que se le haga la anestesia o no? Entonces, de ahí ustedes tienen que partir. ¿Ya? Pero yo hablo de una parte farmacológica, o sea, anestesia Ah, en caso que son dolores de paciente, ¿verdad? hay medicamentos
que se deben usar y medicamentos que no se deben usar, ¿no? Por la vía de eliminación, los riñones no funcionan, entonces hay que buscar otros medicamentos, que eso ya lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Por supuesto que sí, hay drogas que no se usan en pacientes renales. Y hay drogas que sí o sí, aunque no se usaran, no tenemos otra opción, las usamos, pero con cuidado. Con cuidado de que el paciente, por ejemplo, una vez me acuerdo que el tramadol es un depresor del sistema nervioso central, pero débil, no como otras drogas. Y es uno de los analgésicos que se puede usar en pacientes renales. Mi paciente se había operado de la vesícula, creo que era con anestesia general. Yo anteriormente había usado tramadol y no había tenido problema. Este paciente le puse tramadol y se durmió, incluso dejó de respirar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de las dosis. Hay que disminuir las dosis en algunos pacientes renales, dependiendo de qué tan grave es su insuficiencia renal. ¿Ya? Hay que disminuir dosis, hay que tener cuidado. Y para concluir, entonces, ¿qué es lo que podemos respetar de la evaluación preanestésica? Que la debe realizar siempre el anestesiólogo, por supuesto, ¿no? Tenemos que tratar de leer toda la historia clínica, ¿no? Revisar todo lo que ya les dije, historias de anestesias previas, y medicación que toma, cuáles son las últimas evaluaciones que le realizó su médico, dependiendo de si tiene alguna cardiopatía, si lo está haciendo seguimiento endocrinología o neurología. Entonces tengo que ver qué han anotado en la última evaluación, ¿ya? Tengo que informar al paciente todo el plan anestésico. Va a ser anestesia raquídea, va a ser anestesia general, cómo va a ser desde que entra, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con él desde que entra a cirugía? Desde cómo va a ser la colocación del suero, qué se le va a administrar por el suero, en qué posición lo vamos a poner para hacer la anestesia, todo eso hay que informar. Y dependiendo de eso, él tiene que aceptar o rechazar la anestesia. Si está de acuerdo, entonces firma, ¿no? Y con todo eso, como dice el último mejoramos la calidad asistencial del paciente. Y disminuimos lo que les dije al principio, que es uno de los objetivos principales, la mortalidad intraoperatoria.